Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte qué trae la caja en este Galaxy A72. También voy a darte una ligera opinión entre el A52 versus este A72, porque hay algo que no me gusta, pero eso te lo voy a decir después que te muestre qué trae esta caja. Este 128 de almacenamiento y 6 GB de memoria RAM. Pero vamos a lo que vinimos, vamos a sacarlo. La caja no es algo del otro mundo, miren, simplemente A72. Aquí tiene el sello de garantía de Samsung y todo este rollo. Pero vamos arriba, le voy a dar por aquí, 1, 2 y... A ver, vamos. 1. Vamos de nuevo. 2. Ahí está. Bueno, cabe destacar que este A72 viene con un procesador Snapdragon 720G. Es un procesador de 8 núcleos y creo que Samsung en ese sentido se quedó corto. A mí me hubiese gustado que colocasen un procesador más potente. Quizá en la versión 5G haya un procesador más potente, pero imagínense, así es, las compañías lo hacen de esta manera. Fíjate aquí el módulo en las cámaras, se ve muy bien, se parece mucho. De hecho, si tú los pones junto, el A52 y pones el A72, te vas a dar cuenta que es el mismo diseño. Lo único que varía un poco es el tamaño. 6.5 pulgadas para el A52 y 6.7 pulgadas para este Galaxy A72. Voy a seguir sacando de la caja que tenemos aquí. Aquí ya no hay nada más. De este lado, a ver si hay una funda incluida. Uy, ya rompí la caja aquí. Mira, que yo soy muy tosco. Yo haciendo los unboxing soy súper tosco. Mira, no hay funda. Punto negativo. Mira, no incluyeron funda, solo la guía de inicio rápido y la tarjeta de garantía, pero no incluyeron funda. Aquí está el pincho para extraer la SIM card y para nosotros expandir el espacio de almacenamiento, porque recuerda que este Galaxy A72 cuenta con ranura para tú expandir el espacio de almacenamiento. El cable se agradece de USB tipo C a USB tipo C. También el cargador, déjame mostrarte el adaptador de pared. Fíjate, el adaptador de pared está desarrollado para Estados Unidos y Latinoamérica. Esto se agradece muchísimo. Fíjate, también viene con entrada USB-C para nosotros recargar la batería por este lado. También este cargador viene con una certificación de carga rápida de 25 watts. También, tema importante en cuanto a la autonomía de batería de este A72, viene con una autonomía de 5000 miliamperios. Pero yo voy a hacerle un revisado a profundidad y lo voy a subir en mi canal principal, que se llama El Presente Tech. Voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción para que vayas y veas un revisado a profundidad de este Galaxy A72. Algo que me llama la atención y súper importante: sonido estéreo, suena la bocina de aquí, la bocina de aquí, y que también incluyeron certificación IP67. Puedes sumergirlo debajo del agua 1 metro durante 30 minutos. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo por aquí. Y la misma. Yo soy tosco. Mira, ya rompí esto acá. Espérate. Yo soy una cosa horrible haciendo unboxing. Mira. Y ¡pum! Ahí está. No pasa nada. Está completamente nuevo. Mira, está sellado. ¡Wow! Si hay algo que me gusta entre, por ejemplo, si lo comparo ambos, me gusta que este, por ejemplo,
es más grande y el tamaño se siente, la diferencia se siente en el tamaño. Esa 6.5 pulgadas versus 6.7, sí se nota ese tamaño en la pantalla. Déjame mostrarte el módulo en las cámaras de atrás. Recuerda que viene con potencia suficiente en las cámaras, ya que viene con 4 cámaras traseras, con un sensor de 64 megapíxeles, un sensor angular, un telefoto, un gran angular y un macro cámara, y graba en resolución de 4K a 30 cuadros por segundo. Y en la parte frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles, que es este puntito que está acá, y graba en resolución de 4K a 30 cuadros por segundo, tanto en la cámara de atrás como en la cámara frontal. Mira, aquí tenemos entrada con 3,5 milímetros. Esto se agradece. También tenemos espacio para nosotros extraer la tarjeta de memoria. Déjame mostrarte. Te voy a mostrar que, por ejemplo, si te quedas corto con estos 128 GB, pues tú simplemente vienes acá, le das un toque aquí. Espérate, ¿dónde es la vaina? ¿A dónde la vaina? Joder. Espérate. Aquí está, míralo ahí. Le das un toque. A ver. Ahí está. Presionas un poquito. Y fíjate donde tienes para colocar la nano SIM y para colocar una micro SD, y así poder expandir el espacio de almacenamiento. También recuerda que hay una versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM. Esta versión solo es de 128. Lo que yo quería destacar ahorita era que no sé qué está pasando en Samsung, pero colocaron el mismo procesador y la misma GPU. Es decir, que a nivel de potencia y a nivel de velocidad, entre el A52 y el A72 es lo mismo, porque tienen el mismo procesador. Siga pulsando la pantalla con 2 dedos hasta escuchar un pitido. Y esto, el asistente de voz. No pasa nada, seguimos. Pues bien, tenemos la misma pantalla, la misma resolución de pantalla, solo cambia el tamaño, mismo procesador, misma GPU. Diferencia en batería, 4500 para el A52, 5000 para el A72. Ahí voy a darle un punto negativo a Samsung, porque a mí me hubiese gustado que colocaran un procesador más potente en este A72, porque en algunas aplicaciones nos vamos a quedar un poco corto. Así que esto fue lo que trajo en la caja este Galaxy A72. Aquí tenemos cable de recargar, el adaptador de pared y nada más. Esto fue solo el unboxing del nuevo A72. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye bye.